Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un video aquí en mi canal. El día de hoy les traigo un caso que ha sido muy conocido en el ámbito aeronáutico y también en la historia mundial. Y se trata de un accidente aéreo, pero este no es cualquier accidente. Tiene muchos detalles impactantes sobre el suceso, los sobrevivientes y cómo lograron dar a conocer todo lo que les pasó. Antes de comenzar, no olviden darle like, suscribirse, comentar y activar la campanita de notificaciones para que así puedan ver todos los videos que estoy subiendo casi todos los lunes. Ahora sí, sin nada más que decir, esta es la tragedia de los Andes, o también conocido como el milagro de los Andes. Toda esta historia comienza con el equipo de rugby amateur llamado All Christians Club. Este equipo fue fundado en 1962 por alumnos del colegio Estela Maris, un colegio secundario privado y católico de Montevideo, en Uruguay. All Christians comenzó como un club de rugby, pero luego también se desarrolló en el área del hockey, fútbol y natación, convirtiéndose así en un grupo polideportivo. Para el año de 1972, el equipo de rugby estaba programado para jugar un partido contra el Old Boys Club, otro equipo, pero ingleses. Todo esto en Santiago de Chile. El presidente de los All Christians Club contrató un doble turbohélice de la Fuerza Aérea Uruguaya, el Fairchild FH-227D, para volar con todo el equipo y sus familiares hasta Santiago. Y es así como el día 12 de octubre de 1972, la aeronave partió del Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Montevideo, Uruguay. Mientras se encontraban en vuelo, una fuerte tormenta sobre la cordillera de los Andes los obligó a detenerse y a pasar una noche en Mendoza, Argentina. Al día siguiente, el 13 de octubre, las condiciones climáticas no habían mejorado, pero se esperó que durante las primeras horas de la tarde esto pasara y fuera posible despegar. Finalmente, el piloto Julio César Ferradas, quien había volado sobre los Andes unas 29 veces y era bastante experimentado, decidió tomar vuelo aproximadamente a las 2 de la tarde con dirección a Santiago de Chile. Durante el vuelo, nuevamente las condiciones meteorológicas hicieron su aparición y la visibilidad era cada vez más complicada. Por lo tal, no pudieron confirmar visualmente su ubicación. Si bien algunos informes indican que el piloto estimó incorrectamente su posición utilizando la navegación por estima, se dice que sí confiaba en la navegación por radio. Aquí digamos que tuve que leer varias veces qué fue exactamente lo que sucedió para entenderlo, ya que en algunas partes esto posee términos muy técnicos que sinceramente a mí se me complicaron un poco. Pero en general lo que sucedió es que la visibilidad, como les comenté, era tan baja, el piloto tuvo que basarse en las lecturas que la aeronave le mostraba. Y para este punto hay dos cosas importantes que hay que resaltar. La primera es el error en la lectura que hubo sobre las coordenadas en donde se encontraba. Y la segunda es una maniobra que hizo el piloto, la cual no salió de la manera en la que se esperaba. Lo que sucedía era que mientras la aeronave iba por un sitio, las coordenadas le mostraban que estaba en otro. Es decir, que para el piloto ellos ya estaban llegando a Chile, mientras que en tiempo real todavía estaban cruzando la cordillera de los Andes. Por tal razón, el piloto, al creer que estaban tan cerca del lugar, solicitó permiso al control de tráfico aéreo para descender. El controlador, en Santiago, sin saber tampoco en dónde se encontraba esta aeronave, autorizó este permiso y en consecuencia el piloto empezó a descender. Básicamente estaban yendo directamente hacia la montaña sin darse cuenta. A medida que la aeronave descendía, las turbulencias severas la hicieron subir
y bajar, hasta el punto en el que una corriente de aire los sacó de las nubes y ya pudiesen ver un poco el panorama. Pero lamentablemente este no era el mejor. Los jugadores de rugby bromearon sobre la turbulencia en un principio, hasta que algunos de los pasajeros vieron que el avión estaba muy cerca de la montaña. Se cree que ese fue el momento exacto en el que el piloto y el copiloto vieron una cresta gigante enfrente de ellos. Para esto, en un intento de salvar la aeronave, el piloto comenzó a subir desenfrenadamente, prácticamente hasta que el avión estuviese en forma vertical. Y cuando empezó a detenerse y a temblar, sonó precisamente la peor de las alarmas, la cual alertaba sobre una colisión en tierra prácticamente inminente. Esto, como era de esperarse, empezó a alarmar a todos los pasajeros. A pesar de esta maniobra, el avión chocó contra la montaña 2 o 3 veces. El piloto pudo llevar la nariz del avión sobre la cresta, pero la parte inferior del cono de la cola golpeó esta, haciendo que prácticamente toda esta se desprendiera, así mismo como el ala derecha. Toda esta parte trasera que salió volando de la aeronave se llevó claramente consigo parte de los pasajeros, de la tripulación y de los suplementos. Esta colisión continuó durante unos segundos más, yendo hacia adelante y hacia arriba por otros 200 metros, hasta que el ala izquierda chocó contra un afloramiento y también fue desprendida. La parte delantera del fuselaje voló por los aires antes de deslizarse por una pendiente empinada y terminó chocando con un banco de nieve gigante, dando así por finalizado este terrible choque y llevándose inmediatamente la vida del piloto y dejando gravemente herido al copiloto. Lastimosamente, de las 45 personas que viajaban en esta aeronave, 12 fallecieron durante todo el impacto. Entre estos, como les dije, estaban pasajeros, miembros del equipo de rugby, tripulantes y el piloto. Es así como después del choque, 33 personas quedaron con vida, pero muchos estaban gravemente heridos, con lastimaduras que incluían fracturas en las piernas que se debían al desprendimiento de los asientos contra la cabina de pilotaje al momento del choque. Roberto Canessa y Gustavo Cervino eran estudiantes de segundo año de medicina y también miembros del equipo. Ellos actuaron rápidamente para evaluar la gravedad de las heridas de las personas y tratar a quienes más podían ayudar. Por otro lado, otro personaje importante en esta historia, Fernando Parrado, quien era claramente otro miembro del equipo de rugby, tuvo una fractura de cráneo y permaneció en coma durante 3 días. Asimismo, también habían diferentes personas con escombros insertados en sus cuerpos, los cuales eran una tarea muy difícil de ser retirados. Se dice que ninguno de los pasajeros con fracturas compuestas logró sobrevivir. Durante la primera noche después del accidente murieron 5 personas más. Los pasajeros quitaron los asientos rotos y otros escombros de la aeronave y crearon un refugio. Las 27 personas se apiñaron en el fuselaje roto en un espacio de aproximadamente 2,5 metros por 3 metros, algo bastante pequeño. Para tratar de protegerse del frío, utilizaron equipaje, asientos y nieve para cerrar el extremo abierto del fuselaje. Idearon también una manera de obtener agua de la nieve. También una especie de gafas de sol para protegerse de los rayos UV. De igual manera, implementos para caminar en la nieve y para poder hacerla a un lado. Pero la gran mayoría de sobrevivientes venían de estar cerca del mar y mucho menos sabían cómo estar a esa altura y en esas condiciones. Otro factor, uno de los factores más importantes es que poseían muy poca comida. Y como sabrán, este ambiente es tan inhóspito que conseguir algo de comer era prácticamente imposible. Se dice que lo único que tenían eran 8 barras de chocolate, una lata de mejillones, 3 tarros pequeños de mermelada, una lata de almendras, unos dátiles, caramelos, ciruelas secas y varias botellas de vino. Durante los días posteriores al accidente, dividieron todo esto en cantidades muy pequeñas para que su escaso suministro durara el mayor tiempo posible. Por ejemplo, Parrado, quien despertó del coma, dice que comió un solo maní cubierto de chocolate durante 3
días. Incluso con el razonamiento estricto de estos alimentos, el stock se redujo rápidamente. Como les comenté, no había vegetación natural y tampoco animales en el glaciar o en la montaña cercana. La comida se acabó después de una semana y algunas personas del grupo trataron de comerse partes del avión como algodón y cuero, lo cual hizo que se enfermaran aún más por consumir esto. En cuanto a las operaciones de rescate, el Servicio de Búsqueda y Rescate Aéreo de Chile, la SARS, fue notificado en el plazo de 1 hora en que el vuelo estaba perdido. 4 aviones registraron la zona esa tarde hasta que oscureció. La noticia del vuelo perdido llegó hasta los medios uruguayos alrededor de las 6 de la tarde, y los oficiales de la SARS chileno escucharon las transmisiones de radio y concluyeron que la aeronave había aterrizado en una de las zonas más remotas e inaccesibles de los Andes. Llamaron también al Grupo de Rescate de los Andes de Chile, la CSA. Desconocido para las personas a bordo o los rescatistas, el vuelo se había estrellado a unos 21 kilómetros del Hotel Termas, un balneario y complejo de aguas termales abandonado, el cual les podría haber proporcionado un refugio limitado. Al segundo día, 11 aviones de Argentina, Chile y Uruguay buscaron el vuelo derribado. El área de búsqueda incluyó su ubicación y algunos aviones volaron cerca al lugar del accidente. Los sobrevivientes intentaron utilizar lápiz labial recuperado del equipaje para escribir un SOS en el techo de la aeronave, pero renunciaron después de darse cuenta de que les faltaba suficiente lápiz labial para que las letras fueran visibles desde el aire. Vieron 3 aviones sobrevolar, pero no pudieron llamar su atención y ninguno de los tripulantes de estos vieron el fuselaje blanco en la nieve. Las duras condiciones dieron a los buscadores pocas esperanzas de encontrar la aeronave y mucho menos a alguien con vida. Los esfuerzos de búsqueda se cancelaron después de 8 días. El 21 de octubre, después de buscar por 142 horas y 30 minutos, los buscadores concluyeron que no habían esperanzas y esperaron que cuando comenzara el verano, que en esta parte de Sudamérica es en diciembre, salieran a flote los cuerpos y los pudiesen rescatar para darles una sepultura. Para este momento, los sobrevivientes encontraron un radio entre las sillas del avión, improvisaron una antena y lograron escuchar la noticia que los dejaría prácticamente desesperanzados. Y era, como les acabo de comentar, que las operaciones de búsqueda y rescate habían sido canceladas. Ante esta triste y lamentable noticia, los sobrevivientes, como les comenté, sabían o pensaban que ya iba a ser el fin. No tenían comida, no tenían refugio y ahora tampoco había nadie que los estuviese buscando. Por tal razón, los que aún estaban vivos acordaron que, en caso de morir, los demás podrían consumir sus cuerpos para poder vivir. Sin mayor elección, todos sabían que esta era la única salida que tendrían. Nuestro objetivo común era sobrevivir, pero lo que nos faltaba era comida. Hacía tiempo que nos habíamos quedado sin las exiguas cosechas que habíamos encontrado en el avión, y no había vegetación ni vida animal. Después de solo unos días sentimos la sensación de que nuestros propios cuerpos se consumían solo para seguir vivos. En poco tiempo nos volveríamos demasiado débiles para recuperarnos del hambre. Sabíamos la respuesta, pero era demasiado terrible para contemplarla. Los cuerpos de nuestros amigos y compañeros de equipo, conservados en el exterior de la nieve, contenían proteínas vitales y vitificantes que podrían ayudarnos a sobrevivir. Pero ¿cómo podríamos hacerlo? Durante mucho tiempo agonizamos. Salí a la nieve y oré a Dios para que me guiara. Sin su consentimiento, sentí que estaría violando la memoria de mis amigos, que estaría robando sus almas. Preguntábamos si nos volveríamos locos incluso por contemplar tal cosa. ¿Nos habíamos convertido en unos brutos salvajes? ¿O era esto lo único sensato que se podía hacer? En verdad estábamos superando los límites de nuestro miedo. Así fue como Canessa describió en varias entrevistas y otros artículos el momento exacto en el que tuvieron que pensar esta terrible situación. Después de pensarlo durante un buen tiempo y que cada una de las personas tomara su decisión,
El grupo sobrevivió al decidir colectivamente comer la carne de sus compañeros y de algunos familiares. Como escucharon en el fragmento que les acabo de decir, esta decisión no la tomaron a la ligera, ya que la mayoría de cuerpos que estaban allí no eran solo compañeros de rugby, también eran amigos, familiares, esposos, esposas. Pero de una u otra manera lo empezaron a hacer paulatinamente, comiendo pequeños pedazos hasta que la gran mayoría del grupo tuvo que hacerlo para sobrevivir. Algunos de ellos claramente se negaron rotundamente a hacer esto o no pudieron retenerla. Esta parte va a ser un poco gráfica y trataré de hacerlo lo más encima posible. Si ustedes son sensibles con este tema, les recomiendo que vayan al minuto que les voy a poner en este lado. Para hacer esto, tomaban pequeños trozos de vidrio que habían saltado de la aeronave y cortaban pedazos de carne para luego ponerlos en el sol, para que de esta manera se secaran un poco y fuera más fácil, entre comillas, consumirlo. Al principio la experiencia les asustó tanto que solo podían comer lo más superficial, pero cuando empezó a disminuir el suministro de carne, también tuvieron que empezar a consumir todos los órganos. Algunos inicialmente y durante el proceso seguían reservándose ante esto, pero se dieron cuenta estando ya tan débiles que era la única manera que tenían para poder sobrevivir, o siquiera intentarlo. Como si todo esto fuera poco, 17 días después del accidente, cerca de la medianoche del 29 de octubre, una avalancha golpeó el avión que contenía a los sobrevivientes mientras dormían. Llenó el fuselaje y mató a 8 personas más. Este suceso desalentó increíblemente a todos, quienes cada vez perdían más las esperanzas. La avalancha enterró completamente el fuselaje y llenó el interior hasta 1 metro del techo. Los sobrevivientes atrapados en el interior pronto se dieron cuenta de que estaban quedándose sin aire. Uno de ellos logró abrir un hueco en el techo para brindar algo de oxígeno, pero tuvieron que estar allí encerrados junto con los que habían fallecido durante un buen tiempo. Conforme empezaba a pasar el tiempo, se dieron cuenta que la única forma de sobrevivir era escalar las montañas y buscar ayuda. Pero la deshidratación, la ceguera por la nieve, la desnutrición y el frío extremo hacían que viajar cualquier distancia fuera una tarea totalmente imposible. Por más imposible que fuera, sabían que esta era la única salida. Por tal razón, algunos de los sobrevivientes decidieron emprender una pequeña excursión para verificar así los alrededores y ver qué tan lejos estaban de algún lugar de ayuda. En esta pequeña expedición encontraron parte de la cola del avión, donde habían chocolates, medicinas, cómics, ropa y una radio. Esta última fue una falsa esperanza, ya que por más intentos que hicieron para encenderla, nunca funcionó. Por tal razón, al darse cuenta que era muy complicado quedarse en la intemperie sin un equipo correspondiente, decidieron volver al lugar donde estaban todos. Al volver empezaron a buscar soluciones para que las personas pudiesen irse de excursión y no prácticamente muriesen de frío. Una de estas fue crear sacos de dormir bastante gordos, los cuales les permitiesen dormir en la intemperie y por lo menos pasar las noches. Varios de los sobrevivientes se pusieron en esta tarea y al final crearon una especie de sacos de dormir que en teoría les ayudarían en esta excursión. Aún así, muchos no estaban animados ni con muchas ganas de salir, pero de igual manera 3 hombres, Parrado, Canessa y Vicentín, decidieron salir por busca de ayuda el 12 de diciembre de 1972. Parrado vestía 3 pares de jeans y 3 suéteres sobre un polo. Llevaba 4 pares de calcetines envueltos en una bolsa de plástico. No tenían equipo técnico, ni mapa, ni brújula, ni experiencia en la escalada. En lugar de subir hacia el oeste, que es 1670 metros más abajo que el pico, subieron directamente por la empinada montaña. Pensaron que llegarían a la cima en un día. Parrado tomó la delantera y los otros 2 a menudo tenían que recordarle que redujera la velocidad, aunque la escasa cantidad de oxígeno se lo dificultaba a todos. Durante parte del ascenso se hundieron hasta las caderas de nieve, la cual había sido suavizada por el sol del verano. Todavía hacía mucho frío, pero el saco de dormir que habían creado entre los demás compañeros les permitió vivir esas noches.
Al caminar por varios días se dieron cuenta que estaban muchísimo más lejos de lo que creían, y sus esperanzas disminuyeron a tal punto que ya sabían que iban a morir. Entre esto lograron ver unas puntas a los lejos que no tenían nieve. Por lo tanto decidieron emprender un viaje a estas con tal de buscar alguna ayuda o encontrarse finalmente con la muerte. Parrado y Canessa caminaron varios días más, mientras que Vizintín buscaba comida en el refugio. Primero pudieron llegar al estrecho valle que Parrado había visto en la cima de la montaña, donde encontraron el nacimiento del río San José. Siguieron el río y llegaron a la línea de nieve. Poco a poco empezaron a aparecer cada vez más signos de presencia humana. Primero alguna evidencia de acampada y finalmente el 9º día de caminata encontraron vacas. Cuando descansaron esa noche estaban pero tan cansados que Canessa incluso pensaba que ya no podía seguir, que este era el fin. Y mientras recogían algo de leña para prender una fogata, vieron a 3 hombres a caballo al otro lado del río. Parrado los intentó llamar, pero el ruido que provenía de las aguas del río imposibilitó la comunicación. Uno de los hombres del otro lado logró verlos y gritó: mañana. Al siguiente día, el mismo hombre regresó. Garabateó una nota, la pegó a una piedra y la lanzó al otro lado del río. Parrado la tomó y le respondió: vengo de un avión que cayó en las montañas. Soy uruguayo. Hace 10 días que estamos caminando. Tengo un amigo herido arriba. En el avión quedan 14 personas heridas. Tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo. No tenemos comida. Estamos débiles. ¿Cuándo nos van a buscar arriba? Por favor, no podemos ni caminar. ¿En dónde estamos? Sergio Catalán, un arriero chileno, fue el hombre que logró leer la nota y les dio una señal de que les entendía. Él y los hombres recordaron que meses atrás les habían comentado sobre el dichoso accidente y creyeron imposible que existieran sobrevivientes. Ante esto les lanzaron un poco de pan y cabalgaron varias horas hasta encontrar ayuda. La noticia empezó a volar y varios arrieros se encargaron de recoger a los hombres y llevarlos a un lugar seguro para poder descansar y comer. De igual manera el ejército se enteró de la noticia y empezaron a realizar operaciones de búsqueda y rescate, proporcionando 3 helicópteros de la Fuerza Aérea, los cuales decidieron emprender un viaje para encontrar a los sobrevivientes, a lo cual Parrado se ofreció para acompañarlos debido a que recordaba más o menos cómo llegar. En la tarde del 22 de diciembre de 1972, los 2 helicópteros que transportaban personal de búsqueda y rescate llegaron donde los sobrevivientes con ayuda de las guías que Parrado les brindó. El terreno empinado solo permitió que uno de los 2 helicópteros aterrizara, y debido a los límites de la altura y del peso, este solo pudo llevar a la mitad de los que allí se encontraban. De todas maneras, 4 miembros del equipo de rescate se quedaron con los demás, acompañándolos, dándoles comida, refugio, calor y ropa limpia y seca. Y al día siguiente, en la mañana, prácticamente antes del amanecer, llegó otro helicóptero rescatándolos absolutamente a todos y llevándolos a hospitales en Santiago para recuperarlos. Fueron trasladados con una variedad de condiciones, incluyendo mal de montaña, deshidratación, congelamiento, huesos rotos, escorbuto y malnutrición. En circunstancias normales, el equipo de búsqueda y rescate habría traído los restos de los fallecidos para realizarles un entierro. Sin embargo, dadas las circunstancias, incluido que estos estaban en Argentina, los rescatistas chilenos dejaron los cuerpos en el lugar hasta que las autoridades pudieran tomar decisiones necesarias. Finalmente, un sacerdote escuchó los relatos de la mayoría de sobrevivientes y les dijo que no estaban condenados por antropofagia o, en palabras más grotescas, canibalismo, dada que la naturaleza y en extremo la situación era de vida o muerte. Prácticamente tenían que sobrevivir. Obviamente toda esta situación causó un gran revuelo, especialmente la parte de la antropofagia, ya que para muchos esto era algo imperdonable, pero es que esta era la única manera en la que habían sobrevivido. No había nada que hacer.
También debido a la gran historia que comentaron los sobrevivientes, se realizaron diferentes documentales, películas, cortometrajes, entrevistas, libros, artículos, absolutamente de todo. De hecho, aquí en el video les estaré mostrando diferentes partes de estos. Si ustedes claramente deciden verlos y conocer toda la historia literalmente, cómo lo vivieron, muchos de ellos lo pueden encontrar en internet. La verdad, gente, es que esta historia es muy fuerte y son experiencias que prácticamente nadie quisiera vivir, y sobre todo que tampoco nadie se imagina que le vayan a suceder. Como muchos lo llaman una tragedia, también hay muchos otros que les dicen un milagro, y es que en verdad sí lo es. Varias personas lograron sobrevivir, muchos de ellos fallecieron, pero aquellos que lograron salir de allí pudieron llegar al mundo a contar una historia bastante impactante y cabe decir un poco perturbadora. Y bueno, gente, no olviden darle like, comentar, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan todos los videos que estoy subiendo. Recuerden también seguirme en mis redes sociales que les voy a estar poniendo por aquí abajo, así como en Twitch, que estoy intentando volver a hacer directos contando historias o hablando con ustedes. Los quiero mucho, tengan una excelente semana y eso sería todo. Bye.